Bendiciones con todos. Tema 237. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la pregunta del mayor mandamiento, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40, que dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Hemos llegado a la tercera y última pregunta que los enemigos de Jesús le hicieron. Recordemos que Jesús se encuentra en su última semana de ministerio. La Pascua está cercana. Ha entrado a Jerusalén y sus enemigos se confabularon para tenderle una trampa a través de preguntas que tenían como propósito hacerle ver mal y desacreditar su ministerio. Si recordamos, el primer grupo en unirse fue el de los discípulos de los fariseos con los herodianos, los cuales le preguntaron si era lícito dar tributo a César. Ante esto, Jesús respondió que tenían que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El segundo grupo que tentó a Jesucristo con una pregunta fue el que los saduceos, y estos le preguntaron acerca de la resurrección de los muertos. A lo cual Jesús les recriminó su falta de conocimiento de las Escrituras y explicó cómo sería la resurrección de los muertos. Serían como los ángeles, los cuales no se casan ni se dan en casamiento. Ahora viene el tercer grupo, los fariseos, los cuales envían a un intérprete de la ley para formularle la siguiente pregunta. El intérprete de la ley. Después de que Jesús dio su respuesta a la pregunta de los saduceos, estos quedaron muy avergonzados, a lo cual los fariseos decidieron juntarse para analizar mejor su próxima pregunta, ya que hasta el momento Jesús había respondido bien a todas sus interrogantes. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Tan importante fue la respuesta de Jesús que hizo que los saduceos se quedaran callados. Y la palabra que aquí en la Reina Valera del 1960 se traduce por callar, proviene de la palabra griego phimao, la cual literalmente significa poner bozal. Y esto fue lo que pasó con estos saduceos. Con su respuesta les puso bozal, ya que quedaron mudos. Por ello los fariseos se pusieron alertas, ya que su turno para tentar al Señor había llegado. Ellos sabían que tenían que realizarle una pregunta que pudiera poner en dificultad a Jesús, especialmente porque hasta el momento nuestro Señor había respondido bien las preguntas difíciles y bien formuladas por otros grupos. Y por ello los fariseos decidieron enviar a uno de sus mejores maestros de la ley, que Mateo llama un intérprete. ¿Sí? La palabra intérprete de la ley se traduce de una sola palabra griega que es nomikos, y hace referencia a una persona que es experto en la ley de Dios, a tal punto que se considera un intérprete de la misma, un oficio que era exclusivo de muy pocos en ese tiempo. Por tanto, es de esperarse que este intérprete de la ley fuese una persona versada en las Escrituras. Ahora, en Marcos nos asegura un dato interesante en cuanto a este intérprete de la ley. Escuche Marcos 12:28 lo que dice. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Si nos damos cuenta, este intérprete de la ley estaba consciente de que las respuestas de Jesucristo estaban en lo correcto, y a lo mejor este hombre reconoció su autoridad, especialmente porque en Marcos reconoce su sabiduría al escuchar las respuestas a su pregunta y se muestra un elogio de Jesús hacia él.
Miren lo que dice Marcos capítulo 12, versículos del 32 al 34. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Algunos habían llegado a creer que después de este momento, este intérprete de la ley se volvió un seguidor de nuestro Señor. Y es algo creíble, ya que no sería el único que pertenecía a una de estas sectas enemigas de él que llegara a reconocer su autoridad. Así lo hizo Nicodemo, un principal de los fariseos, como dice Juan 3, capítulo 3, versículo 1 al 12. Escuche. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. También tenemos el ejemplo de José de Arimatea, quien era miembro del concilio de los judíos, conocido como el Sanedrín, quien simpatizaba con Jesús. Mire, Marcos capítulo 15, versículo 43 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. En Juan se nos detalla que este era un discípulo en secreto de nuestro Señor. Miren lo que dice Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Así que, basados en esto, algunos opinan que este intérprete de la ley al final se convirtió en un seguidor de Cristo. Como sea, este hombre era una persona versada en las Escrituras, ya que dedicaban su vida a este fin. Por ello, los fariseos pensaron que era una buena idea enviar a uno de sus mejores hombres a realizar la pregunta con el fin de tentarlo, considerando que ya habían fallado dos grupos en esto y esta era la última oportunidad. La pregunta del intérprete de la ley: ¿cuál es el gran mandamiento? La pregunta que el intérprete realiza era una que solía hacerse entre los rabinos y los estudiosos de las Escrituras. En el judaísmo existían dos tendencias en cuanto al estudio de la ley. La primera era hacer de la ley de Dios una interminable lista de normas humanas que, lejos de acercar al hombre a Dios, le ponían pesadas cargas. Por ejemplo, tenemos el mandamiento de guardar el día de reposo, o sea, el sábado. Miren lo que dice Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje el día de reposo ciertamente morirá. El mandamiento era sencillo. El día de reposo el hombre tenía que abstenerse de trabajar para dedicarlo a meditar en el Señor. Ese era su verdadero espíritu. Apartar un día para dejar todos los afanes y quehaceres diarios y adorar a su Señor. Pero los fariseos lo habían complicado, ya que venía ellos y sobre este mandamiento ellos establecían una serie de reglas que le exigían a su gente cumplir. Por ejemplo, les prohibían sanar el día de reposo, el día sábado, ya que lo consideraban un trabajo. De tal forma que si alguien sufría una herida, no podía atenderlo de una forma eficaz que pudiese provocar su sanación. Solo podía el médico asistirlo para que no muriera y soportara hasta después que pasara el sábado. También, en función de no hacer ningún tipo de trabajo, habían establecido una serie de reglas como el no llevar cargas, el no limpiar ese día la casa, el no matar incluso o hincarse, el no tillar, el no hornear, el no tejer, entre otras cosas. Por ello el Señor recriminó a los fariseos por cargar a la gente
con una serie de ordenanzas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a cumplir. Escuche Mateo 23:4 lo que dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La otra tendencia en cuanto a la ley era resumirla en un solo versículo que encerraba el verdadero espíritu de la palabra de Dios. Y esto era algo muy discutido entre los rabinos del tiempo de Jesús. Así que cuando el intérprete de la ley le hizo esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a cuál era el gran mandamiento de la ley, era algo que ya se hacía entre los rabinos. Mire, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Siguen poniéndole trampa a Jesucristo ahora sobre cuál es el gran mandamiento. Y Jesús, con sabiduría, con su amor, les responde y nuevamente los hace callar, que veremos la segunda parte en el siguiente video. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Qué maravillosa que es. Cómo aprendemos cada día, Señor. Y te damos gracias por la enseñanza que nos das. También te damos gracias por tu amor, por las bendiciones recibidas que son maravillosas. También te damos gracias por la familia, por los amigos, por los hermanos, por cada persona que escucha la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo haga que dé fruto al 100% para la gloria de tu nombre y testimonio del mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.